Durante muchos años, mi vida transcurrió en la tranquila ciudad de Salamanca, entre calles adoquinadas, fachadas antiguas y campanas que sonaban puntuales cada tarde. Vivía en la casa de mi hijo Tomás, una casa espaciosa pero fría, donde las paredes guardaban más silencios que palabras. Él vivía allí con su esposa Claudia y sus 2 hijos, mis nietos, Lucía y Mateo. Yo me había mudado con ellos años atrás, cuando la salud de Tomás no era del todo buena y necesitaban ayuda con los niños. Nunca dudé en hacerlo. Era mi familia, y pensaba que el amor de una madre no necesitaba condiciones. Al principio, todo parecía armonioso. Mis días comenzaban temprano, preparaba el desayuno, despertaba a los niños, les peinaba el cabello con cuidado y los acompañaba al colegio. Después volvía a casa, organizaba la cocina, hacía la compra en el pequeño mercado de la esquina y cocinaba comidas que llenaban la casa de aromas cálidos. Me sentía útil, necesaria, parte esencial de su hogar. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar, casi de forma imperceptible, como el lento desgaste de una piedra bajo la lluvia. Claudia comenzó a mostrar pequeños gestos de impaciencia. Si dejaba un paño sobre la mesa, fruncía el ceño. Si compraba algo extra para la despensa, lo consideraba un gasto innecesario. Tomás, antes tan atento, cada vez me dirigía menos palabras, como si mi presencia se hubiera vuelto invisible. Empecé a notar que ya no me pedían que cenara con ellos, sino que ponían mi plato aparte en la cocina, como si fuera un huésped inesperado. A veces, cuando creían que no los escuchaba, hablaban en voz baja sobre los gastos y las responsabilidades, y entonces se hacía un silencio abrupto cuando yo entraba en la habitación. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Recuerdo una tarde especialmente fría de invierno. Estaba cosiendo el abrigo de Lucía, que se había descosido en el colegio, cuando escuché a Claudia hablando por teléfono en el salón. No sabía que yo estaba cerca. Su voz sonaba baja pero cortante. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así. Ella solo come y no aporta nada. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Ella solo come. Después de todos los años de lavar, cocinar, cuidar a los niños, de mantener el hogar en pie mientras ellos trabajaban. ¿Eso era todo lo que veían en mí? ¿Una carga silenciosa que consumía pero no daba? Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj en la oscuridad, como un recordatorio cruel de todo el tiempo que había entregado sin recibir más que frialdad. Me di cuenta de que, poco a poco, había dejado de ser Isabel, la mujer que una vez soñó con ver el mar, que amaba la música, que escribía cartas largas y tiernas. Me había convertido en un mueble más de aquella casa, útil cuando era necesario, ignorado el resto del tiempo. Y sin embargo, dentro de mí comenzó a despertar algo que llevaba años dormido, una semilla de dignidad, una voz tenue pero firme que susurraba que merecía algo mejor, que mi vida aún me pertenecía y que no todo estaba perdido. No se lo dije a nadie, pero esa misma noche, con las manos temblorosas, abrí un viejo cajón de mi cómoda y saqué una pequeña caja donde guardaba mis documentos personales y algunos ahorros olvidados. Los toqué como quien toca un mapa hacia un destino lejano. No sabía aún a dónde iría ni cómo lo haría, pero en mi corazón se encendió una chispa nueva, la certeza de que algún día volvería a ser libre. Pasaron algunas semanas desde aquella noche en que escuché las palabras de Claudia. Fingí normalidad, continué con mis tareas cotidianas, pero por dentro algo había cambiado de forma irreversible. Ya no esperaba gratitud, ni siquiera reconocimiento. Solo observaba con una calma nueva, como si estuviera viendo todo desde fuera, como si ya no perteneciera a ese lugar. Una tarde de domingo, Tomás y Claudia regresaron de hacer compras. Los niños jugaban en el patio, y la casa estaba en un silencio extraño, suspendido, como si presintiera lo que iba a suceder. Había preparado una cena ligera, una sopa de calabaza, pan recién horneado y un poco de queso curado. El aroma llenaba la cocina, pero no traía consuelo, sino una tensión densa, casi eléctrica. Cuando nos sentamos a la mesa, noté que Tomás evitaba mirarme. Claudia se sentó erguida, con esa expresión suya de superioridad contenida. Nadie habló.
Solo se oía el suave tintinear de las cucharas contra los platos. Respiré hondo. Mis manos estaban frías, pero mi voz salió clara, serena, con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. «Tomás. Claudia», comencé. «Esta será la última cena que compartimos de esta forma». Ellos alzaron la mirada sorprendidos. Continué antes de que pudieran interrumpirme. Durante años he estado aquí, cuidando esta casa, criando a Lucía y a Mateo, manteniendo todo en orden para que ustedes pudieran trabajar y descansar. Lo hice con amor, porque pensé que era parte de esta familia. Pero hace tiempo que ya no me tratan como tal. Claudia frunció el ceño, intentando esbozar una sonrisa irónica. «Isabel, no empieces con dramatismos», murmuró. La interrumpí, sin levantar la voz, pero con una calma que cortó el aire. «Te escuché decir que solo como y no aporto nada». Sus ojos se abrieron de par en par. «Y quiero que sepas que esas palabras no las olvidaré jamás». El color se esfumó del rostro de Tomás. Intentó decir algo, pero solo salió un murmullo torpe. «Madre, yo. No sabíamos que estabas escuchando». «No importa si lo sabían o no», respondí. «Lo importante es que así me ven, como una carga. Y yo ya no seré una carga para nadie». Saqué un pequeño sobre blanco que había guardado en el bolsillo de mi bata. Lo coloqué en medio de la mesa, entre los tres. Era un comprobante bancario, la cancelación definitiva de los pagos que hasta entonces hacía para la hipoteca de aquella casa. Dinero que ellos nunca mencionaban, como si apareciera por arte de magia. «Desde hoy», dije despacio, cada palabra clara como un cristal, «ya no pagaré nada más de esta casa. Todo lo relacionado con ella será su responsabilidad». Un silencio denso cayó sobre la mesa. Tomás me miraba como si no comprendiera el idioma que hablaba. Claudia apretó los labios, la seguridad en su rostro transformándose en un gesto de temor mal disimulado. «Pero, ¿y si no podemos cubrirlo?», preguntó Tomás al fin, con un hilo de voz. «Entonces tendrán que aprender», respondí, «como yo tendré que aprender a vivir por mí misma, lejos de aquí». No dije nada más. Terminé mi sopa con calma, mientras ellos permanecían inmóviles, como estatuas rotas. Sentí por primera vez en muchos años que tenía el control de mi vida en mis propias manos. Aquella noche, mientras todos dormían, empecé a ordenar mis cosas en silencio. Cada objeto que guardaba en la maleta era un pedazo de mi pasado que dejaba de pesar sobre mis hombros. Por primera vez, la idea de marcharme no me llenaba de miedo, sino de una extraña y luminosa esperanza. La casa dormía profundamente cuando terminé de cerrar la última maleta. No llevaban mucho: algo de ropa cómoda, un par de libros, un álbum de fotos viejo y la pequeña caja de madera donde guardaba cartas y recuerdos de mi juventud. Todo lo demás podía quedarse allí. Ya no me pertenecía, ni yo pertenecía a ese lugar. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Un silencio espeso envolvía cada rincón, roto solo por el crujido suave del suelo bajo mis pasos. Me detuve un momento en el pasillo, observando las puertas cerradas, la de Tomás, la de Claudia, la de los niños. Sentí un nudo en el pecho, una punzada de tristeza, pero también una oleada de alivio tan poderosa que casi me hizo sonreír. Sobre la encimera de la cocina dejé la llave de la casa. Era pequeña, gris, sin adornos, pero durante años había sido símbolo de mi servidumbre silenciosa, de mi obligación constante de estar disponible. La miré por última vez y me giré sin tocarla más. Salí al exterior. El aire de la madrugada estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que tanto me gustaba. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. Respiré hondo. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento conmigo, esperando a ver si de verdad me atrevería a dar el siguiente paso. Y lo di. Crucé el pequeño jardín, abrí la reja y caminé hacia la estación. Cada paso que me alejaba de aquella casa parecía arrancar de mi espalda un peso invisible que había llevado durante décadas. Mi destino era Valencia. Allí vivía Laura, mi hija mayor, la única que jamás dejó de preocuparse por mí.
Después de su divorcio, había rehecho su vida cerca del mar, y aunque hablábamos poco, en su voz siempre encontraba comprensión y ternura. Había decidido que, si iban a empezar de nuevo, sería junto a alguien que conociera el precio del dolor y el valor de la libertad. El tren salió justo cuando el sol asomaba por el horizonte, pintando de oro los campos de naranjos. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente. Casas, carreteras, colinas, todo quedaba atrás, como páginas viejas, arrancadas de un libro que ya no quería leer. Durante el viaje, mis pensamientos vagaron por los años pasados. Recordé los días en que Tomás era pequeño y corría por el patio con las rodillas sucias, y yo lo miraba con un amor tan grande que dolía. Recordé cómo, cuando murió su padre, vendí mi coche y mis joyas para ayudarle a pagar la entrada de aquella casa. Recordé las noches que pasé en vela cuidando a Lucía con fiebre o leyendo cuentos a Mateo hasta que se dormía. Había dado todo, y ahora me iba sin nada material. Pero dentro de mí empezaba a crecer algo nuevo. Una fuerza serena, silenciosa, como una semilla rompiendo la tierra por primera vez. Cuando llegué a Valencia, Laura me esperaba en la estación. Me vio salir con mis 2 maletas y vino corriendo hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá!», susurró, abrazándome con fuerza. Aquel abrazo fue diferente a todos los que había recibido en años. No era una costumbre vacía ni una obligación educada. Era verdadero, cálido, lleno de respeto. Nos fuimos a su pequeño apartamento junto al mar. Al abrir la ventana de su salón, una brisa salada inundó la habitación. El rumor constante de las olas llenaba el aire, suave y poderoso a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. Esa noche, tumbada en un colchón junto a la ventana, escuchando el vaivén del mar, pensé en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que todavía podía construir. La vida, comprendí, aún no había terminado para mí. Quizá apenas estaba comenzando. El tren llegó a la pequeña ciudad costera, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y violetas, y el aire salado del mar me golpeó el rostro apenas bajé del vagón. Después de tantas horas de viaje, mis piernas temblaban, pero mi corazón latía con fuerza. Estaba a solo unas cuadras de la casa donde vivía mi hijo. Caminé despacio por las calles estrechas, con mi vieja maleta en una mano y una bolsa de galletas en la otra. Cada paso me traía un recuerdo. Cuando él era niño y corría hacia mí con los brazos abiertos, cuando le cosía sus disfraces de carnaval, cuando lloraba por miedo a las tormentas y yo lo acurrucaba en mi pecho. Ahora era un hombre hecho y derecho, con su propio hogar, su esposa y una hija que apenas conocía. Me preguntaba si la niña se parecería a él cuando era pequeño. Me imaginaba abrazándola, contándole historias, horneando pan juntos. Finalmente, llegué. La casa era blanca, con macetas colgantes llenas de flores. Se veía acogedora. Mi corazón se llenó de esperanza. Respiré hondo, me alisé el cabello y llamé a la puerta. Esperé, volví a tocar, escuché pasos, y luego la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Era Sofía, su esposa. Su rostro estaba serio, sin rastro de sonrisa. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Soy yo? ¿Está Mateo?» Ella me observó en silencio, como si no esperara verme nunca más. «No es buen momento», dijo finalmente sin abrir la puerta del todo. «Mateo está ocupado, y no creo que sea buena idea que entres». Mi estómago se encogió. «Solo quiero verlo un momento y conocer a la niña». «No es posible ahora», respondió, y sus ojos fríos me atravesaron como cuchillas. «Lo mejor es que te vayas». La puerta se cerró despacio, pero firme. Me quedé allí, inmóvil, oyendo el clic del cerrojo. Me senté en el escalón de piedra frente a la casa. La maleta pesaba más que nunca. Sentí que todo el camino, todo el valor que había reunido, se deshacía como arena entre los dedos. Estuve allí varios minutos, mirando las luces que se encendían dentro de la casa, imaginando a mi hijo cenando con su familia mientras yo estaba afuera, como una extraña,
Cuando el frío empezó a calarme los huesos, me puse de pie. Caminé hasta la estación y pasé la noche en un banco, sin pegar un ojo, preguntándome cómo un corazón de madre puede romperse tantas veces y seguir latiendo. El tren llegó a la pequeña ciudad costera, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y violetas, y el aire salado del mar me golpeó el rostro apenas bajé del vagón. Después de tantas horas de viaje, mis piernas temblaban, pero mi corazón latía con fuerza. Estaba a solo unas cuadras de la casa donde vivía mi hijo. Caminé despacio por las calles estrechas, con mi vieja maleta en una mano y una bolsa de galletas en la otra. Cada paso me traía un recuerdo. Cuando él era niño y corría hacia mí con los brazos abiertos. Cuando le cosía sus disfraces de carnaval. Cuando lloraba por miedo a las tormentas y yo lo acurrucaba en mi pecho. Ahora era un hombre hecho y derecho, con su propio hogar, su esposa y una hija que apenas conocía. Me preguntaba si la niña se parecería a él cuando era pequeño. Me imaginaba abrazándola, contándole historias, horneando pan juntos. Finalmente, llegué. La casa era blanca, con macetas colgantes llenas de flores. Se veía acogedora. Mi corazón se llenó de esperanza. Respiré hondo, me alisé el cabello y llamé a la puerta. Esperé. Volví a tocar. Escuché pasos, y luego la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Era Sofía, su esposa. Su rostro estaba serio, sin rastro de sonrisa. «Hola», dije con voz temblorosa. «Soy yo. ¿Está Mateo?» Ella me observó en silencio, como si no esperara verme nunca más. «No es buen momento», dijo finalmente sin abrir la puerta del todo. «Mateo está ocupado y no creo que sea buena idea que entres». Mi estómago se encogió. «Solo quiero verlo un momento. Y conocer a la niña». «No es posible ahora», respondió, y sus ojos fríos me atravesaron como cuchillas. «Lo mejor es que te vayas». La puerta se cerró despacio, pero firme. Me quedé allí, inmóvil, oyendo el clic del cerrojo. Me senté en el escalón de piedra frente a la casa. La maleta pesaba más que nunca. Sentí que todo el camino, todo el valor que había reunido, se deshacía como arena entre los dedos. Estuve allí varios minutos, mirando las luces que se encendían dentro de la casa, imaginando a mi hijo cenando con su familia, mientras yo estaba afuera, como una extraña. Cuando el frío empezó a calarme los huesos, me puse de pie. Caminé hasta la estación y pasé la noche en un banco, sin pegar un ojo, preguntándome cómo un corazón de madre puede romperse tantas veces y seguir latiendo. La brisa suave del atardecer acariciaba la terraza de mi nuevo hogar en la costa de California, llevando consigo el olor salino del mar. Después de años de sacrificio silencioso y de sentirme invisible en mi propia familia, finalmente estaba lejos de la sombra de aquel hogar que ya no me pertenecía. Cada sonido del oleaje me recordaba que había recuperado algo que jamás debí perder: mi dignidad. Aquel día, mientras preparaba un té ligero en la cocina, mis manos todavía temblaban ligeramente, no por miedo ni ansiedad, sino por la intensidad de la libertad recién descubierta. Cada movimiento era una celebración de autonomía. Abrir la tetera, ver cómo el vapor se elevaba, llenar la taza cuidadosamente, todo parecía un ritual de renacimiento. A mi lado, Sofía, mi hija adoptiva de corazón, miraba la escena con una sonrisa tranquila, entendiendo sin palabras lo que significaba para mí cada pequeño gesto. Recordé las innumerables noches en las que había sentido el peso de la indiferencia de mi hijo Leonardo y de su esposa Valeria. Palabras hirientes, gestos de desprecio, silencios cargados de desprecio. Todo eso había marcado mi existencia durante demasiado tiempo. Había sido la columna invisible de aquella casa, cuidando de los nietos, pagando facturas, arreglando problemas que nunca me pertenecieron, todo, mientras mi valor era medido solo por la utilidad que ellos encontraban en mí. Pero ahora la situación era radicalmente distinta. La venta de la casa y el corte de cualquier soporte financiero habían sido solo los primeros pasos. Lo que realmente importaba era la reconstrucción de mi espíritu, y eso no se lograba con simples acciones externas. Cada amanecer sobre la playa
Era un recordatorio de que podía decidir cómo vivir, a quién amar y qué proyectos perseguir. Sofía y yo empezamos a explorar la ciudad pequeña pero vibrante en la que vivíamos. Caminábamos por mercados locales, saludando a los vendedores que rápidamente aprendieron nuestro nombre, disfrutando de conversaciones sencillas pero sinceras. Compramos ingredientes frescos para preparar comidas juntas, experimentando con recetas que había olvidado en años de cocina apresurada y silenciosa. El aroma del pan recién horneado y de las hierbas recién cortadas llenaba nuestro apartamento y nos recordaba que ahora todo lo que hacíamos estaba teñido de amor y creatividad, no de obligación ni de servilismo. Entre risas y confesiones, hablamos de nuestros sueños, de los que habíamos dejado atrás y de los nuevos que empezaban a germinar. Sofía compartía sus ideas para diseñar joyería artesanal, inspirada en el mar y los colores del atardecer, y yo le enseñaba técnicas de repostería que había perfeccionado con años de práctica. Cada pieza que creaba era un reflejo de su resiliencia. Cada pastel o pan que horneaba era un símbolo de mi independencia. Juntas nos descubríamos capaces de crear belleza a partir de experiencias dolorosas, transformando nuestras cicatrices en arte y sustento. A veces, al mirar las olas romper contra la orilla, sentía una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por todo lo perdido, pero alivio porque finalmente comprendía que mi valor nunca había dependido de otros. Había sido siempre mi propia fuerza, solo que la había cedido por demasiado tiempo a quienes no sabían apreciarla. Ahora, cada decisión era mía. Desde la decoración del apartamento hasta la gestión de nuestro tiempo y recursos. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, recibí una llamada inesperada. Era Leonardo, mi hijo, con su voz temblorosa y llena de preocupación. Intentó suplicar que volviera, que ayudara con los pagos que él y Valeria no podían cubrir. Pero esta vez mi respuesta fue serena, firme y clara. Le expliqué que mi tiempo, mis recursos y mi amor habían sido siempre ilimitados, pero que el respeto y la gratitud eran indispensables. No podía regresar a un lugar donde era invisible, donde mis esfuerzos eran despreciados. Mi vida había cambiado, y no permitiría que la manipulación ni la culpa volvieran a controlarla. Colgué el teléfono con una sensación de paz profunda. Sofía me abrazó, y juntas sentimos la calidez del hogar que habíamos construido. La brisa marina continuaba jugando con las cortinas, y en cada rincón del apartamento había señales de nuestro esfuerzo y de nuestra libertad. Las joyas cuidadosamente colgadas, los libros abiertos sobre la mesa, la bandeja de panes recién horneados. Todo hablaba de una vida reconstruida con paciencia, con amor propio y con resiliencia. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón mirando el horizonte teñido de naranja y violeta, comprendí algo fundamental. La verdadera fuerza no está en confrontar a quienes nos han herido, ni en la venganza silenciosa, sino en reconstruirse, en elegir la propia paz y en crear un legado de amor y respeto. Por primera vez en décadas podía respirar sin culpa, sin miedo, sin dolor impuesto por otros. Era mi vida, mi historia, y estaba lista para vivirla completamente. Los días en la costa de California se sucedían con un ritmo tranquilo y reparador. Cada mañana, al abrir las ventanas del pequeño apartamento, el aroma del mar y la brisa fresca me recordaban que había recuperado algo invaluable, mi libertad y mi dignidad. Sofía y yo habíamos convertido nuestra rutina diaria en un ritual de sanación y crecimiento personal. Cada desayuno, cada paseo por la playa, cada conversación era un recordatorio de que la vida podía ser sencilla y al mismo tiempo profunda y significativa. A veces me encontraba revisando recuerdos antiguos, fotografías, cartas, pequeños objetos que habían sobrevivido a años de sacrificios silenciosos. Cada pieza contaba una historia de amor incondicional y de entrega absoluta, pero también de desconsideración y olvido. Sin embargo, ya no sentía amargura. Había aprendido que el pasado servía únicamente como lección, no como cadena. Cada recuerdo era un maestro que me enseñaba a valorar mi tiempo, mis emociones y mi espacio. Sofía había florecido en este entorno
de apoyo y libertad. Su creatividad, que había sido reprimida durante años de matrimonio complicado, ahora se desbordaba en su pequeño taller de joyería artesanal. Cada pieza que creaba reflejaba su historia, su resiliencia y su nueva confianza. Yo, por mi parte, redescubrí la cocina como un espacio de creación, no de obligación. Hornear panes, pasteles y postres se convirtió en una forma de meditación y celebración. Nuestros vecinos empezaron a notar nuestros productos y pronto algunos nos pedían encargos especiales. Fue una sorpresa maravillosa. Algo que antes se esperaba que hiciera sin reconocimiento, ahora era apreciado y valorado. Un día, mientras caminábamos por la playa recogiendo conchas, Sofía me contó su idea de organizar un pequeño taller comunitario para mujeres mayores, un lugar donde pudieran compartir habilidades, aprender nuevas manualidades y, sobre todo, sentir que su experiencia y su vida tenían valor. Sus ojos brillaban con entusiasmo, y yo no podía estar más orgullosa de ella. Esa propuesta resonaba profundamente conmigo. Después de todo, yo misma había sentido durante tanto tiempo que mi valor dependía de los demás, en lugar de reconocerse en mi propia existencia. Mientras la tarde se acercaba y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos y suaves, recibí una llamada inesperada. Era Leonardo. Su voz, cargada de urgencia y nerviosismo, trataba de transmitir preocupación y desesperación. Me explicó que habían tenido problemas graves con el banco, que la casa estaba en riesgo de ejecución hipotecaria y que necesitaban mi ayuda. Durante años, su indiferencia y la falta de reconocimiento de mis esfuerzos me habían marcado profundamente, y ahora esas palabras sonaban huecas y tardías. Respiré profundamente antes de responder. Mi voz era tranquila, firme y serena. «Leonardo, entiendo que estén enfrentando dificultades, pero no puedo volver a involucrarme en esa situación. He construido mi vida lejos de la toxicidad y el desprecio. He encontrado paz y un hogar donde se me respeta y valora. Las consecuencias de sus decisiones son su responsabilidad y no puedo asumirlas de nuevo». Colgué con un sentimiento de resolución inquebrantable. La tranquilidad que sentí fue inmediata, liberadora. Después de la llamada, Sofía y yo nos sentamos frente al mar, viendo cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Era un recordatorio silencioso de que cada decisión tomada con integridad y amor propio trae consigo un poder silencioso pero profundo. No había rabia ni resentimiento en mí. Había claridad, serenidad y un profundo sentido de justicia personal. Mi vida ya no giraba en torno a quienes me habían menospreciado, sino en torno a la autenticidad, la creatividad y el cariño compartido con alguien que realmente me comprendía. Poco a poco, nuestra rutina diaria se convirtió en una coreografía de alegría y propósito. Las mañanas comenzaban con paseos y reflexiones junto al mar, el mediodía con talleres creativos y la tarde con risas y conversaciones profundas. Había aprendido que los pequeños actos, como preparar una comida o crear una joya, pueden convertirse en símbolos poderosos de autonomía y autoestima. Cada gesto nos recordaba que la vida no se mide por lo que damos para otros, sino por cómo nos valoramos a nosotros mismos. Esa noche, mientras la luna reflejaba su luz plateada sobre el océano, Sofía y yo nos quedamos en silencio, simplemente observando el horizonte. Era un silencio lleno de paz, de comprensión mutua y de la certeza de que habíamos reconstruido nuestra existencia sobre cimientos sólidos de respeto, amor propio y resiliencia. Cada desafío del pasado se había transformado en enseñanza y cada herida cerrada nos había permitido florecer. En ese instante comprendí que la verdadera libertad no reside únicamente en alejarse de quienes nos lastiman, sino en encontrar un espacio donde la vida sea elegida conscientemente, donde cada acción y cada decisión reflejen respeto hacia uno mismo y hacia quienes realmente importan. Había llegado el momento de disfrutar la vida, no como obligación, sino como celebración del ser que finalmente había aprendido a reconocerse, valorarse y amarse. Con el paso de los meses, Sofía y yo
nos acostumbramos a nuestra nueva vida, una existencia que antes parecía inalcanzable. Cada amanecer sobre la playa nos recordaba que habíamos elegido la libertad y que la dignidad no se negocia. Ya no éramos espectadoras de nuestras vidas, sino protagonistas de cada momento, de cada decisión, de cada pequeña alegría que construíamos juntas. Un día, mientras organizábamos una pequeña venta de joyería artesanal en un mercado local, recibí un sobre escrito con la caligrafía inconfundible de mi nieta Clara. Mi corazón se aceleró mientras abría cuidadosamente la carta. Dentro había un dibujo simple, pero lleno de amor. 2 figuras tomadas de la mano, una grande y otra pequeña, bajo un cielo soleado. Debajo, con letras torpes pero sinceras, Clara había escrito: «Abuela, te extraño, te quiero». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción profunda y sanadora. Era un recordatorio de que, aunque otros hubieran ignorado o maltratado mi amor, lo que había dado genuinamente siempre encontraría su lugar. Mis esfuerzos, mi cariño, mi tiempo y mi dedicación no habían sido en vano. Habían dejado una huella imborrable en quienes realmente importaban. Sofía me abrazó y compartimos un momento de silencio lleno de significado. Habíamos aprendido que la vida verdadera no se mide por el reconocimiento que otros nos dan, sino por la paz que sentimos al vivir auténticamente. Cada proyecto, cada pan horneado, cada joya, hecha con dedicación, era una expresión de nuestra libertad y creatividad. Nos dimos cuenta de que nuestra felicidad no dependía de la aprobación de otros, sino del respeto y el amor que nos otorgábamos a nosotras mismas. Nuestra rutina diaria era sencilla, pero rica en propósito. Caminábamos por la playa, compartíamos historias, cocinábamos juntas y ayudábamos a nuestra pequeña comunidad local. Sofía continuó desarrollando su negocio de joyería, ahora enviando piezas a clientes de todo el país. Yo seguía horneando, enseñando recetas tradicionales y adaptando nuevas ideas que sorprendían y alegraban a nuestros vecinos. La sensación de ser vistas y apreciadas por nuestras habilidades y esfuerzo era un bálsamo que curaba las heridas del pasado. Un día, mientras reorganizábamos nuestro apartamento, encontramos una caja vieja con cartas y fotos que había guardado durante años. Entre ellas, descubrí mensajes de antiguos amigos y conocidos, recordándome que siempre hubo quienes valoraron mi bondad y dedicación. Comprendí que la vida nos da señales y que nuestra labor de cuidado y amor siempre tiene un impacto, incluso si no siempre es evidente para todos. Con el tiempo, decidimos expandir nuestras actividades, creando pequeños talleres de creatividad para mujeres mayores. Les enseñábamos desde joyería hasta repostería, creando un espacio seguro donde podían expresarse, compartir sus historias y sentirse valoradas. Este proyecto se convirtió en una extensión natural de nuestra experiencia. Habíamos aprendido a reconstruir nuestra vida y queríamos que otras mujeres sintieran la misma fuerza y dignidad que nosotras habíamos encontrado. Sofía y yo nos mirábamos a menudo con una sonrisa cómplice. Cada día era un recordatorio de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para superar la indiferencia y la injusticia. Habíamos transformado el dolor en propósito, la traición en autovaloración y la soledad en conexión verdadera. La vida en California nos enseñó que nunca es tarde para reivindicarse, para crear un espacio propio y para valorar cada momento de libertad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, respiré profundamente y miré el océano. La brisa acariciaba mi rostro y el sonido de las olas era un himno silencioso a la independencia y la dignidad recuperadas. Pensé en mi hijo y en la vida que había dejado atrás, y sentí paz. No había rencor, solo aceptación y claridad. Había aprendido la lección más importante. El respeto y el amor propio no se negocian, y quien no los otorga no merece retener nuestro tiempo ni nuestra energía. Mi historia, la historia de una mujer que fue ignorada y maltratada, había encontrado su final feliz, no en la venganza ni en la confrontación,
sino en la reconstrucción de la vida sobre bases de respeto, autonomía y amor genuino. Había descubierto que ser valorada comienza por valorarse a una misma, y que la verdadera libertad reside en poder elegir con quién compartir nuestra vida y en qué condiciones. Y así, entre risas, creatividad y la compañía incondicional de Sofía, aprendí que la paz y la felicidad no dependen de la aprobación de otros, sino de nuestra capacidad de decir basta y construir un mundo donde seamos respetadas, queridas y escuchadas. La mujer que una vez fue ignorada y considerada carga, ahora vivía plena, libre y orgullosa, demostrando que nunca es tarde para reclamar lo que siempre nos ha pertenecido, nuestra propia vida.